Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Claro, arresto domiciliario total y arraigo nacional para el principal sospechoso de ser el autor del mega incendio que durante esta semana azotó San Pedro de Melipilla. 2.500 hectáreas afectadas por las llamas, producto de un incendio que duró casi una semana y que sería un chileno de 48 años el autor de este incendio que se produce, según las primeras investigaciones del OS9 y la Bocar de Carabineros, producto de una conexión irregular a un poste del tendido eléctrico de la zona de Quilamut, ahí en San Pedro de Melipilla. De hecho, fue el mismo día lunes, 5 de la tarde, cuando inicia esta emergencia, que Carabineros se dirige al lugar, constata que el incendio estaba creciendo, se comienza a gestionar la emergencia y es ahí cuando notan que en el foco principal de esta emergencia había un tendido eléctrico con una conexión irregular. Inmediatamente comienzan las indagatorias y se logra llegar a este chileno de 48 años, quien se había conectado justamente a este poste y que había iniciado, o habría iniciado más bien, según las primeras diligencias de Carabineros, el fuego en el sector de Quilamuta, kilómetro 2 del camino de Quilamuta, y que terminó con más de 2.500 hectáreas incendiadas en San Pedro de Melipilla, donde además durante la semana, y fuimos testigos aquí en sectores de la región metropolitana, incluso Providencia, que el humo llegó hasta gran parte de nuestra capital y básicamente tapó los cielos, y a todos nos llamó la atención. Algunos preguntaban incluso si había un incendio en Santiago, y la verdad era que no, que estaba en la provincia de Melipilla, y que la verdad desató un amplio despliegue de bomberos, incluso del ejército. Estuvo también Carabineros trabajando en Quilamuta, ahí en el puesto de mando que se ubicaba en la ruta de la fruta, para durante varios días y noches poder apagar este incendio que rápidamente fue creciendo, se fue ampliando. De hecho, durante las primeras 6-7 horas del incendio, Bomberos confirmó al menos 450 hectáreas quemadas. Y solo 12 horas después, esa cifra ya había llegado a cerca de 1.500 hectáreas, posteriormente 1.800, y finalmente se llega a la confirmación de las poco más de 2.500, Lucho. Ese sector, San Pedro de Melipilla, cuando usted va a la feria, las frutillas de San Pedro son de ahí, po. Es un lugar donde se planta mucha frutilla, se está plantando mucha palta en ese lugar, y es un lugar de harto cerro. Son cerritos pequeños, pero harto cerro, mucho espino. Entonces, por eso ese incendio avanzó muy rápido ahí. Además, con las lluvias de este año, todos esos cerros están llenos de pastizales. Por eso avanzó tan rápido. El sector de San Pedro de Melipilla, estuve conversando con gente de ahí durante la semana, estaban tremendamente preocupados porque las llamas estaban avanzando rápidamente. Y conversé con Danilo también, que estuvo durante toda la semana ahí en los incendios, y lo que permitió bajar un poco la intensidad del fuego fue el día miércoles, que creo que entró vaguada costera en la mañana, y eso permitió que ingresara humedad y lograra bajar la magnitud del fuego. Pero lo que explicas tú, referente, Matías, a la detención de esta persona, que quizás él no tuvo la intención de generar el incendio, pero sí su conexión irregular es la que termina generando este problema. Entonces, el tema de los incendios forestales este año hay que estar muy encima desde todas las aristas posibles. Claro, terminó siendo, como te digo, una mega emergencia, digámoslo así. Y tal como podía constatar Danilo, también estuvo Karim en el lugar, nosotros también durante la noche recorriendo, es que además cerca de las 7, 8 de la tarde cada día el viento cambiaba de dirección. Y por lo tanto todo el trabajo de planificación y de combate de bomberos durante el día, la mañana y la tarde, se complicaba cerca, como te digo yo, de las 8, producto del cambio de dirección del viento, y habían focos que ya habían sido controlados, extintos en muchos casos, y que entonces, como te digo yo, entrada ya la noche, se volvían a encender, y por lo tanto Bomberos tenía que, de un modo u otro, gestionar todos sus equipos, que eran, ojo, más de 100 voluntarios que estaban en el lugar, cerca de 30 carros bomba, varias aeronaves y helicópteros, para poder ir apagando justamente los focos de este incendio, que inician en el kilómetro 2 de Quilamuta, según la investigación que está llevando a cabo el OS9 y la Bocar, producto de esta conexión irregular. Claro, puede ser no intencional, pero de todas formas es una conducta irresponsable, primero por el tema del pago de la luz a la cual se está colgando, pero segundo porque genera esta mega emergencia donde, ojo, no hay personas lesionadas, tampoco fallecidos afortunadamente, pero 6 casas fueron total o parcialmente afectadas por las llamas. Nosotros incluso estuvimos durante la noche del martes al miércoles recorriendo el sector de Quilamuta y pudimos entrar a algunas casas de algunos vecinos del lugar, y la verdad es que la escena era bastante dramática porque estaban totalmente consumidas, algunas de ellas
por el fuego, por las llamas. Algunos vecinos lograron salvar sus casas rociándolas con agua, pese a la insistencia de bomberos de que se alejaran del lugar, y por lo tanto es un drama para los que viven ahí, para las autoridades que tuvieron que gestionar esto, para, por ejemplo, adultos mayores que tuvieron que ser trasladados a albergues municipales, y todo, como te digo, Lucho, producto de esta conexión irregular al tendido eléctrico. Todo esto es gestionado por Carabineros, quien logra la detención de este sujeto, que termina siendo entonces, se le da la cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Te invito, Lucho, justamente a que pasemos a revisar lo que dijo Carabineros producto de este caso. Tras el incendio que arrasó con más de 2.500 hectáreas en la comuna de San Pedro y afectó a varias viviendas, se desplegó el equipo multidisciplinario de Carabineros de Chile, compuesto por el Departamento C9 y el Departamento de Criminalística de la UCAR, quienes realizaron diversas diligencias investigativas, logrando identificar rápidamente al responsable. Gracias al trabajo técnico-científico y la coordinación con la Fiscalía Occidente, se logró la detención de este sujeto, siendo formalizado el día de hoy y decretando el tribunal medidas cautelares en su contra. Mati, ¿esta persona fue formalizada por cuasidelito o fue formalizado por delito de incendio? Delito de incendio. Ese es el delito por el cual fue formalizado. Delito de incendio que, en este caso, como no hay personas fallecidas, no tiene este agravante, es una penalidad menor, y me imagino que por eso se le da esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, creo que era, y no prisión preventiva. Arresto domiciliario total y arraigo nacional, que es lo que se entrega en la mayoría de los casos, producto, claro, del delito de incendio y de haber sido el presunto autor de este mega incendio, más de 2.500 hectáreas consumidas por el fuego, pese a que lo más probable es que no haya sido intencional, pero sí producto de una conducta derechamente irresponsable de este chileno de 48 años, Lucho. Ahí está, ahí está. No hay intención, pero sí una conducta irresponsable. Ahí lo dijiste, pero perfecto, Matías, de cuál es el origen de este tipo de incendio. San Pedro de Melipilla está hacia el interior de Melipilla, estás a 40 kilómetros de San Antonio aproximadamente, y ahí está lo que decías tú, es una zona tremendamente ventosa. Ahí a eso de las 5, 6 de la tarde empieza a correr mucho viento, y eso las labores de bomberos las complicó de sobremanera. Toda esa zona de San Pedro de Melipilla, al otro lado de la ruta 78 en Pupuya, todos esos sectores, 5 o 6 de la tarde empieza a correr mucho viento. Entonces el apagar los incendios en ese lugar, y que además son muchos de ellos terrenos agrícolas, es tremendamente complicado, Mati. Tú que estuviste allá lo viste. Muy complicado, sí, muy complicado por el viento, por las altas temperaturas, sobre todo durante los primeros 2 días, baja humedad, y la verdad es que también, si bien los bomberos a cargo de dirigir esta emergencia eran del sector, también llegaron a colaborar varios voluntarios de Ñuñoa, Providencia, Lo Barnechea, y por lo tanto también eran muchos voluntarios que había que gestionar, que no conocían el lugar y que por lo tanto también se hacía relativamente complejo. Además, también hay que recordar que si bien trabajaron varias aeronaves, helicópteros, estuvo también el Hércules C-130, eso claro, opera hasta cierta hora del día, y por lo tanto cuando llega la noche se hace muy difícil el combate aéreo que termina con este incendio de 2.500 hectáreas consumidas por el fuego, Lucho. Matías, muchas gracias. Seguimos atentos a todo lo que vaya pasando durante la mañana. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.